Ahora sí, pasamos al mensaje de esta mañana. La semana anterior iniciamos una serie. La serie lleva por título El Mesías Prometido. El Mesías Prometido. Y quiero recordarle que tenemos disponible el QR, es un código que aparece aquí en un momento y va a aparecer varias veces. Con ese código, a quien no está familiarizado, se pone, por favor, se pone su celular y lo apunta como para tomar una foto. No se toma la foto, sino que su teléfono con internet lo va a dirigir a un sitio donde puede descargar el bosquejo completo de esta enseñanza de hoy, para que no ande corriendo ahí tomando notas, aunque a mí me gusta tomar notas, pero también tiene disponible ahí los versículos, los puntos y las ideas centrales del mensaje. Les decía entonces, iniciamos esta serie que se llama El Mesías Prometido. ¿Por qué la estamos estudiando? Porque Navidad, mis amigos, que vamos a celebrar dentro de unas semanas, se trata de Jesús. Y Jesús es el Mesías que fue prometido y provisto por Dios. ¿Para qué? Para arreglar el problema más grave de la humanidad y para reconciliar al mundo consigo mismo. El problema más grande de la humanidad no es que no tengamos trabajo, que no tengamos dinero, que no tengamos salud. El problema más grande de la humanidad es el pecado, porque el pecado nos condenaba al infierno. Y por eso vino Jesús, por eso vino el Mesías. Así que estamos retrocediendo para ver en la historia de la Biblia dónde empieza toda la historia de Navidad. Y dijimos la semana pasada, no empieza en Lucas y Mateo cuando nosotros leemos la historia del nacimiento de Jesús, tampoco 700 años más atrás cuando Isaías profetizó sobre el Mesías o los profetas hablaron del Mesías, tampoco empieza cuando David habló del Mesías en los Salmos, ni siquiera cuando Abraham recibió la promesa del pacto de gracia, de eso vamos a hablar hoy, tampoco hay. La historia del Mesías, la historia de la Navidad, empieza en el principio del mundo, cuando Adán y Eva cayeron, cuando todo se arruinó, pero Dios desde ahí mismo estableció una nueva oportunidad para la humanidad. Ahí empieza todo y ahí empieza la historia del Mesías prometido. Vimos la semana pasada que Dios le habló a la serpiente, la maldijo y le dijo, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Ahí empezó todo. Habló de la simiente de la mujer. Y el mensaje de hoy, vamos a avanzar unos miles de años en el tiempo y vamos a ir a Abraham. El mensaje de hoy se llama la simiente de Abraham. La simiente de Abraham. Cuando nosotros leemos Génesis a partir del capítulo 1 hasta el capítulo 11, vamos a encontrar algo, excepto en el 1 y el 2, donde se habla de la creación, pero desde el 3 en adelante siempre encontramos un problema tras otro, una caída del hombre tras otra. En el capítulo 3 fueron Adán y Eva los que cayeron. En el capítulo 4, Caín asesinó a su hermano Abel. Ahí vemos entonces cómo la simiente de la serpiente se manifiesta. Después seguimos adelante y encontramos en los capítulos del 6 al 8 que la humanidad se corrompió tanto que Dios tuvo que destruir casi todo con un diluvio. La historia de Noé. Aparentemente se acabó la simiente de la serpiente, pero no, porque en el siguiente capítulo, capítulo 9, encontramos que Noé, después de salir del arca, sembró un viñedo o viñedos y después se emborrachó y se expuso a su hijo Cam, que resultó ser también de la simiente de la serpiente. Así que todo ha sido una caída tras otra, hasta que llegamos al capítulo 12, donde nuevamente Dios levanta una esperanza. Capítulo 12, versos del 1 al 3. Acompáñeme, por favor. Dice la Biblia, y el Señor dijo a Abraham, mucho ojo, ahí dice Abraham, no dice Abraham. Y hay una razón, vamos a ver después. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra
de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré. Engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Creo que lo primero que hay que decir aquí, que no deberíamos hacerlo, pero es necesario aclararlo, es esto. Hay una enseñanza perversa, malvada, que tergiversa las escrituras. Le llaman el evangelio de la prosperidad. No es ningún evangelio, pero así se le conoce. Usa esta porción exactamente, esa promesa para Abraham, como un argumento para pedirle a la gente que dé plata, que haga cosas para Dios y que Dios lo va a bendecir como bendijo a Abraham. No es cierto. Por supuesto que Dios nos bendice, eso nadie lo duda, eso sabemos que es así, pero este pasaje no se puede usar para hablar de eso, porque este pasaje es demasiado grandioso para malgastarlo en una enseñanza así. En este pasaje se presenta por primera vez con más claridad el pacto de la gracia de Dios. Y fueron palabras dichas específicamente a Abraham, no son para todos. Por supuesto que Dios nos bendice y la Biblia habla en otros lados de eso, pero este pasaje no se puede usar así. Eso es lo primero que hay que decir. Entonces vamos ahora a entender qué está pasando. Aquí encontramos tres promesas distintas, pero las tres promesas están relacionadas. Y estas tres promesas son el corazón, podríamos decir, de la entrega del pacto de gracia, que eso es lo que Dios está haciendo acá. Y es básicamente la principal promesa es esta, una simiente. Hemos oído esa palabra, ¿no? Unos miles de años antes, allá en el jardín del Edén, cuando Dios le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la simiente de la mujer. Nuevamente Dios habla de una simiente. Ahora, da tres promesas. Una simiente o una descendencia, que es la primera y la principal. También habla de una tierra y finalmente habla de una bendición universal, una bendición para todos. La promesa de la descendencia o de la simiente es el punto central de esa promesa, de la promesa de Dios a Abraham. Tal como fue la promesa hecha a Adán y a Eva. Usted conoce eso, lo hablamos el domingo pasado. Y si no lo ha visto, no puede buscar el video en YouTube y ahí está y lo tenemos. Pero Dios vuelve a hablar de una descendencia o una simiente unos años o muchos años más tarde, al futuro, cuando se lo vuelve a decir a David. Y de eso vamos a hablar la próxima semana. Ahora, esa promesa de una simiente justa es el hilo que conecta todo en la historia de la salvación. Ahora, puede ser difícil saber o rastrear una simiente en la Biblia, porque cuando pensamos que se habían acabado la simiente de la serpiente con el diluvio, ahí estaba Cam. Hasta cuando Jesús estuvo, ahí estaban los fariseos, siempre hubo ahí. Pero aquí Dios hace algo. Dios escoge un linaje y establece que esa descendencia sería, y esto es el primer punto, una simiente física, una simiente física. Génesis 12, verso 2, dice, haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. La promesa hecha a Adán y Eva hablaba de una simiente, la simiente de la mujer. Y esto tiene una doble connotación cuando habla de la simiente de la mujer. Primero, habla de un ser humano. No está hablando de un ser que iba a venir del cielo, que iba a bajar del cielo y que iba a aplastar la cabeza de la serpiente, sino está hablando de un ser humano. Por eso es la simiente de la mujer. Pero también tiene otra connotación que aunque es un ser humano, tiene un origen divino. Por eso dice simiente de la mujer.
porque sabemos nosotros que en la procreación la semilla, llamémosle de esa manera, es aportada por el hombre, no por la mujer. Pero Dios dice, será de la simiente de la semilla de la mujer. A eso se refiere, humano y divino. A partir de allí está hablando en esos términos. Ahora, en la promesa que Dios le dio al mundo a través de Adán y Eva en Génesis 3:15, a partir de ahí hay una progresión. Hay una progresión, hay una serie indefinida de seres humanos. La humanidad creció y era muy difícil rastrear esa simiente justa, esa simiente de la mujer. Pero entonces decíamos al principio, Dios define un linaje. Ya no va a ser un descendiente de toda la humanidad. No, no, no. Va a ser el descendiente de alguien específico. Y entonces Dios escoge libremente, de acuerdo a su soberanía, a Abraham. No porque Abraham tuviera algo especial que Dios haya dicho, él lo merece. No, no, no. Es que Dios escogió a Abraham. Y la Biblia enseña eso, que Dios escoge libremente. No por mérito, se escoge por amor y por propósito. Y Dios escoge a Abraham. Y lo encuentra en una tierra, en su propia tierra, en Ur de los Caldeos, así se llamaba, hoy es, o mejor dicho, después fue llamada Babilonia, más o menos eso está allá en el oriente, está donde está, se me olvidó el nombre del país, pero está por ahí, todavía está esa área. Ok, ahora, Dios llamó a Abraham de esa tierra, aunque Abraham, cuando Dios le habló aquí en capítulo 12, no tenemos claro si Abraham todavía vivía en Ur, pero sí tenemos claro que estaba en Harán cuando salió, cerca de Ur de los Caldeos. Y Dios la llamó y le dijo que le daría una simiente, una descendencia. Pero había un grave problema. Génesis 11:30 dice, pero Sarai, que era la esposa de Abraham, era estéril. ¿Qué quiere decir? Que no tenía hijo. Llama la atención eso, porque cuando Dios le habla a la mujer de su simiente, a Eva, poco tiempo después estuvo embarazada, quedó embarazada, nació Caín, después nació Abel, después nació Set. O sea, no hubo problema. Pero cuando Dios le habla a Abraham, su esposa no puede tener hijos. Pero no solo eso, dice la Biblia que Abraham tenía 75 años cuando Dios lo llamó, cuando Dios le dijo que saliera de su tierra. Y su esposa tenía 9, 10 años menos, 65 años. Nosotros sabemos que para procrear un hijo, esa ya no es una edad apropiada. Pero aún así Dios se lo dijo a Abraham. ¿Será que Dios se equivocó y realmente quería hablar con alguien más jovencito o con una mujer que fuera más, no estéril, sino que fuera fructífera? ¿Será que Dios se equivocó cuando escogió a Abraham? ¿A Abraham? No, mis amigos. No se equivocó. Dios nunca se equivoca. Dios sabe siempre lo que hace. Y creo que esto es importante entenderlo, porque a veces en nuestra propia vida llegan cosas que nosotros pensamos que Dios se equivocó. Si Dios me hubiera dicho esto años antes, si yo estuviera en una condición diferente, si esto sucediera y si esto no hubiera pasado, todo estaría bien. Pareciera que Dios se equivocó. No, Dios nunca se equivoca. Dios nunca se equivoca. Ahora, ¿qué pasó con Abraham? Pasaron los años y no llegaba el hijo prometido. Y no solo eso, pasaron los años y de tener 75 pasó a tener 76, 77, 78, 79 y su esposa también. Pero allí Dios le reafirma su promesa. Ya era difícil que una mujer estéril tuviera un hijo a los 60 y pico de años y un hombre de 75, ya era difícil, pero años más tarde era más difícil, era complicado, pero Dios le recuerda la promesa. Génesis 13, versos del 14 al 16. Y el Señor dijo a Abraham,
después de que Lot se había separado de él. Alza ahora los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente, pues toda la tierra que ves te la daré a ti. Y ponga atención, y a tu descendencia para siempre. Verso 16, haré de tu descendencia o de tu simiente, es la misma palabra que aquí se traduce descendencia, haré tu descendencia como el polvo de la tierra. De manera que si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Veamos el panorama tal y como está. Ellos son ancianos, son gente muy, muy adulta. Además, Sarai es estéril, pero Dios le dice, vas a tener una descendencia incontable. Y el énfasis nuevamente es una gran descendencia. Pero el problema ahí estaba. Dios le estaba prometiendo una descendencia a un hombre que no tenía ni siquiera un hijo. Sí, bueno, nosotros con Vale tenemos 4 hijos y nosotros sabemos que vamos a tener una descendencia en nombre de Jesús grande, vamos a tener nietos, bisnietos. No, probablemente no los conozcamos, pero la probabilidad que eso pase es alta. Yo vengo de una familia grande. Yo soy el último de 8. Entonces mi familia es muy grande. Cuando nos reunimos la última vez hace como 2 años, éramos como 70 en una reunión y todavía había quienes viven fuera del país. O sea, y hoy hay más porque ya los más jóvenes se casaron y están con sus hijos. O sea, es una descendencia grande, pero todo empezó con un hijo. Eso es lo que no tiene Abraham. No tiene ni siquiera un hijo. Pero las cosas siguieron, los años siguieron pasando y no llegaba el hijo esperado. Lo que sí pasó fue esto. Dios bendijo a Abraham. Abraham tenía la riqueza en ese tiempo, no se medía por plata en el banco, sino se medía por ganado, por tierras, y Abraham lo tenía. Pero Abraham fue atacado y una parte de su familia fue llevada cautiva. Así que Abraham tuvo que ir y pelear por su familia y rescató a su familia y regresó a su tierra. Era un hombre adulto, pero peleó y rescató a su familia. Ahora, probablemente Abraham pensaba que estaba en peligro de que los enemigos volvieran y se quisieran vengar de ellos y que los destruyeran, y si lo mataban a él, la promesa que Dios había hecho no se iba a cumplir. Pero Dios nuevamente, ya han pasado los años, nuevamente le reitera su promesa. Y esta vez en Génesis 15, versos del 5 al 6. El Señor lo llevó fuera, dice la Biblia, y le dijo a Abraham, ahora mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Nosotros en nuestras ciudades miramos en la noche estrellas, tampoco se pueden contar, pero no son muchas. Pero si usted ha estado en el campo, quienes han estado en el campo, saben ahí donde no hay luz, uno sale en la noche, es impresionante la cantidad de estrellas que hay. Y eso fue lo que Abraham vio. Y Dios le dijo, mira el cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y añadió, así será tu descendencia. Un hombre mayor, una esposa estéril. Y Dios le vuelve a decir lo mismo, ya se lo había dicho años anteriores. ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Qué hubiera hecho usted? Oiga lo que dice la Biblia que Abraham hizo, verso 6. Y Abraham creyó en el Señor. Y él, Dios, se lo reconoció por justicia. La fe fue tomada como justicia por Dios. Un hombre ya casi de 90 y pico de años, probablemente en esa época, le creyó al Señor. Pero vamos a la promesa. Nuevamente el énfasis de la promesa. Miren, mucha gente lee estos pasajes y se enfoca en te voy a bendecir, te voy a enriquecer, te va a ir bien. Y sí, Dios lo hizo con Abraham, pero eso no importa.
es que el centro de la promesa es la descendencia. Y nuevamente Dios establece la atención o pone la atención sobre la descendencia y nuevamente una gran descendencia. Primero le dijo, si se puede contar el polvo, entonces vas a saber cómo va a ser tu descendencia. Y ahora le dice, si se pudiera contar las estrellas, así será tu descendencia. Pero las cosas no han cambiado. No tiene ni siquiera un hijo. Dice la Biblia que cuando Abraham tenía 99 años, ya habían pasado 24 años desde que Dios le había hablado la primera vez, y su esposa Sarai tenía casi 90, el Señor confirmó su pacto con él. ¿Pero y cómo lo hizo? Cambiándole su nombre, cambiando el nombre. Y entonces Dios le cambió el nombre a Abraham, que en arameo quiere decir un padre respetable, y se lo cambió por Abraham, como nosotros lo conocemos, que quiere decir padre de multitudes. Y entonces le dio una generación gigante. No, le cambió el nombre, pero seguía siendo papá sin hijo. Y a su esposa Sarai le cambió su nombre de Sarai por Sara. Ambos nombres en arameo significan, uno es en arameo, el otro en hebreo, significan princesa. O sea, el cambio fue, no se nota ahí, pero en Génesis 17:16, Dios le dice a ella, a Sara ahora, ya no Sarai, que ella será madre de muchas naciones. Madre de muchas naciones. Pero agregó algo, el detalle que faltaba. Y le dijo que tendrían un hijo, que su nombre sería Isaac. Isaac. Ahora, por ese tiempo, Abraham ya tenía un hijo mayor. Su nombre era Ismael. No era hijo de Sara, sino era el hijo de Agar, esclava de Sara. En algún momento de desesperación, Sara le dijo a Abraham, bueno, tenemos que tener un hijo, pero yo no puedo. ¿Sabes qué? Te voy a dar a mi esclava Agar y con ella tengo un hijo. Y ese será el hijo que Dios nos dé. Y Abraham dijo, sí. Y nació Ismael. Pero no era el hijo de la promesa. Bueno, hoy sabemos nosotros, los descendientes de Ismael son los árabes que han estado en pugna con los israelitas desde ahí hasta hoy. Ahora, no era el camino de Dios. No era el camino de Dios. Por eso Dios dice claramente, tú, Sara, vas a tener un hijo y su nombre será Isaac. Y eso lo dice Génesis 17:19. Y dice algo más. Dios le dice a Abraham, tu esposa Sara te dará un hijo al que llamarás Isaac. Pero oiga lo que dice, yo mantendré mi pacto con él y sus descendientes eternamente. Yo mantendré mi pacto con Isaac y con sus descendientes eternamente. ¿Y qué pasó después? Génesis 21, del 1 al 5. El Señor cumplió su palabra e hizo con Sara exactamente lo que había prometido. Por cierto, Dios es así. Lo que promete, lo cumple. Siempre. Así que si tú estás esperando por que Dios obre de alguna manera especial y Dios en su palabra te ha prometido o ha prometido obrar, no te preocupes porque Dios siempre cumple. Pero sigamos leyendo. Versículo 2. Ella, Sara, quedó embarazada y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Esto ocurrió justo en el tiempo que Dios dijo que pasaría. Y Abraham le puso por nombre a su hijo Isaac. 8 días después del nacimiento, Abraham circuncidó a Isaac, tal como Dios lo había ordenado. Obediencia. Abraham tenía 100 años de edad cuando nació Isaac. 100 años de edad. Pasaron 25 años desde que Dios le dio la promesa a Abraham hasta que nació Isaac.
Ahora, lo que vemos aquí es esto. Y vamos por un momento atrás en el tiempo, cuando Dios le dice a la serpiente, realmente le dijo que iba a poner enemistad entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Habló de una simiente, pero no dijo exactamente quién. Miles de años, unos miles de años más adelante, Dios habla con Abraham porque escogió un linaje específico. El linaje de Abraham o la descendencia de Abraham para hacer su pueblo con el cual haría un pacto más adelante. Pero ese pacto inició primero con Adán y Eva, después con Abraham. Nos damos cuenta cómo Dios controla la historia. A veces pensamos que a Dios se le escapan de la mano las cosas. Estábamos hablando antes del servicio con Roberto y con el hermano Francisco de que a veces nosotros nos preocupamos por cosas que jamás van a pasar. Y la preocupación tiene que ver con falta de fe. Eso es. Cuando pensamos que Dios no va a obrar, cuando pensamos que Dios nos dejó, cuando pensamos que Dios no puede hacer nada, nos preocupamos. Pero aquí esta historia nos enseña que Dios controla la historia. Pero todavía hay cosas que podemos ver acá. Cosas muy importantes. Dios en su todopoderosa soberanía no solo controla la historia, controla las genealogías. Y se lo voy a poner así. Abraham y Sara eran ancianos cuando recibieron la promesa de Dios. Pero eso no fue problema. Además, Sara era estéril. Pero eso no fue problema para que Dios les diera un hijo. Porque Dios controla las generaciones. Cuando Dios escogió a Abraham, ya sabía lo que iba a pasar. Y ya sabía lo que él iba a hacer. Y no solo eso. Nosotros hacemos planes pensando que podamos cumplirlos. Dios hace planes sabiendo que puede cumplirlos. Es muy diferente. Pero no solo eso. La esterilidad de Sara, que era un problema y sigue siendo un problema hoy, pero nunca fue un problema para Dios. Pero ¿sabe qué? Hablando de genealogías, ¿sabe que la esposa de Isaac, Rebeca, también era estéril? Pareciera que la cosa no está bien armada, ¿no? Pareciera como que no le cuadraron las cuentas al Señor, porque primero Abraham no tenía hijo, el anciano, y su esposa era estéril. Nació Isaac. Pero cuando Isaac llegó a edad de casarse, se casa con Rebeca y Rebeca no podía tener hijos. Y entonces, ¿qué pasó con la promesa de Dios de que le iba a dar a Abraham una gran descendencia? ¿Usted cree que fue problema para Dios? No. De Rebeca nacieron Jacob y su hermano mayor, Esaú. Pero también la Biblia nos habla acerca de que Raquel, la esposa de José, también era estéril. Eso no fue problema para el Señor, porque de Raquel nacieron José y su hermano Benjamín. La Biblia nos habla de otros casos. Por ejemplo, la mamá de Sansón era estéril, pero Dios la bendijo y nació Sansón. Y si nos vamos más hacia adelante, Elizabeth, la esposa de Zacarías, papás de Juan el Bautista, Elizabeth también era estéril. Ahora, no puedo decir que pareciera ser que hay una predilección por las mujeres estériles, no lo puedo decir, pero no podemos dejar de ver la verdad. Dios no tiene ningún inconveniente con nada para hacer cumplir su plan. La esterilidad no fue un problema para Dios y no es un problema para Dios. Pero no solo eso. La costumbre era que la dirección de la tribu o el patriarcado de la tribu siempre quedaba en manos del hijo mayor. El hijo mayor recibía además una serie de beneficios adicionales que eran solo para el hermano mayor. A eso se le conocía como primogenitura. Pero Dios controla eso también, porque probablemente Abraham no era el hijo mayor, probablemente era su hermano Harán. Pero Abraham se menciona primero en la lista para darle el reconocimiento. Cuando nosotros leemos en Génesis 11.
Pero Isaac tenía un hermano mayor, era Ismael, pero Dios escogió, no a Ismael, sino escogió a Isaac. Jacob y su hermano Esaú nacieron al mismo tiempo, bueno, no exactamente al mismo tiempo, eran gemelos. Nació primero Esaú y después Jacob. ¿A quién le correspondía la bendición? A Esaú. ¿Pero a quién escogió Dios? A Jacob. Y así vemos en la historia cómo Dios hace esas cosas. Los hijos de Jacob, el mayor era Rubén, pero ¿a quién escogió Dios? A Judá. La próxima semana vamos a hablar acerca de esta decisión, porque vamos a hablar también del rey David y vamos a ver cómo Dios obró de esa manera. Y hablando de David, David tampoco era el mayor. David era el menor de todos sus hermanos, pero Dios escogió a David. Porque no se trata del más grande, del más fuerte, del que llega antes, se trata del que Dios escoge. Y eso nos muestra el control de Dios sobre la historia y sobre las genealogías. Uno esperaría que de aquí en adelante todo hubiera salido perfecto, pero no. Si nosotros vamos a ver la genealogía de Jesús, que está en Lucas y también está en Mateo, nos vamos a dar cuenta que la genealogía o la descendencia de Abraham nunca fue una línea progresiva hacia arriba, sino más bien fue una serie de subidas y bajadas, y algunas bajadas bien grandes. Pero eso tampoco impidió que Dios cumpliera su propósito. ¿A qué me refiero? Abraham e Isaac mintieron, se hicieron pasar por hermanos de sus esposas para evitar tener problemas con el rey de Caldea y con el rey de Egipto. Jacob fue un engañador, engañó a su papá, engañó a su hijo, a su hermano. Después también engañó a su suegro. Judá, hijo de Jacob, él embarazó a su propia nuera y lo hizo. Y está la historia, es una historia donde se da uno cuenta que no era un hombre perfecto, un hombre imperfecto. Pero en la genealogía de Jesús en Mateo llama la atención la inclusión de dos nombres. Uno es Rahab o Rahab. Rahab es la mujer prostituta que vivía en Jericó, que ayudó a los espías del pueblo de Israel para que tuvieran ellos la información que necesitaban. No era de la simiente de Abraham, y además su profesión era una profesión sumamente cuestionable, pero está incluida en la genealogía de Jesús. Después, por cierto, Rahab fue la tatarabuela del rey David. Ruth fue una viuda moabita. Ella sí era una mujer, no era una mujer como Rahab, pero ella era extranjera de Moab y Dios la trajo desde su tierra para que fuera la bisabuela del rey David. David mismo, el rey David, de quien se habla tanto y a quien se honra tanto, mandó a matar a un hombre para quedarse con su esposa. Eso es lo que pasó, no se puede decir de otra forma. No, miren, es una historia familiar que no se mira muy agradable, ¿no? Salomón apostató de su fe cuando ya era un hombre anciano y tuvo, dice la Biblia, 1000 mujeres entre reinas y concubinas. Y la línea real después de Salomón, la gran mayoría, tal vez solo con 2 excepciones, si no estoy mal, Ezequías y Josías, que fueron menos malos que los demás. Josías fue mucho mejor. Pero después la ascendencia real está llena de gente apóstata, idólatra, una cosa terrible. Y ahí de esa genealogía es de donde viene Jesús. Ahora, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Por qué no lo hizo de otra forma? ¿Por qué no hizo una genealogía perfecta? Miren, es como en las redes sociales. Ninguno de ustedes pone una foto levantándose o acabándose de levantar, con los pelos así parados, con los ojos chiquitos, se le hincha uno un poquito por aquí, y no digamos el aliento porque no se ha lavado los dientes. Nadie pone una foto así. De repente alguien pone una foto, me acabo de levantar, pero se nota que ya se arregló. Las fotos que ponemos son las fotos bonitas.
Dios pudo haber puesto la foto bonita aquí, pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quería enseñarnos algo. La simiente de la mujer, que después llega a ser la simiente de Abraham, era una simiente de hombres pecadores que necesitaban a un Mesías, que ese Mesías es el Salvador. Ahora, como descendiente de la mujer, de Eva, el Mesías, que ya dijimos, el Mesías significa el ungido o el escogido, necesitaba un linaje, necesitaba una simiente, y Dios proveyó esa simiente cuando escogió a Abraham y sus descendientes para que fueran el pueblo especial de Dios, y a través de ellos traer su revelación, la revelación de Dios al mundo entero. Porque por medio de los israelitas nosotros recibimos la ley primero con Moisés y los escritos apostólicos que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. Al respecto de esto, el comentarista Michael Barrett dice así: la simiente física y particular de Abraham fue el medio para el cumplimiento mesiánico de la promesa de Dios. Entonces vemos cómo la promesa empieza a cumplirse desde Eva y pasando por la familia de Abraham. Ahora, esa es la simiente física. Y esto nos lleva al segundo punto, que es nuestro punto final, que no solamente es una simiente física, sino una simiente espiritual. Hoy, al final del mensaje, vamos a celebrar la Santa Cena, que tiene que ver precisamente con esto, con la simiente espiritual, que somos nosotros. Por eso lo hacemos. Pero vamos a Génesis 12, verso 3. Dios le dijo a Abraham en ese momento: bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Quiero enfatizar esto: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Con esta frase queda algo claro. La simiente de Abraham sería de bendición no solo para ellos, como los judíos en el tiempo de Jesús pensaban, sino la simiente de Abraham sería una bendición para todos los pueblos de la tierra. Ahora, esto quería decir algo, que la simiente física de Abraham no iba a ser suficiente. No iba a ser suficiente porque nosotros no somos judíos. Tal vez habrá alguno de ustedes que pueda rastrear su genealogía a una familia judía, descendiente de Abraham, pero la gran mayoría de nosotros somos mayas. Bueno, yo pues, venimos de otra descendencia. Pero esa promesa de Dios nos alcanza a nosotros también. Ahora, ¿cómo? Jesús dejó claro algo, que era posible ser descendiente físico de Abraham sin ser descendiente espiritual de él. Y eso lo dijo en Juan 8:39. Dijo, los fariseos dijeron así: nuestro padre es Abraham. Estaban peleando con Jesús una de las tantas veces. Y Jesús dijo: no, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. Ahora, ¿eran ellos hijos de Abraham? Físicamente sí eran hijos de Abraham, pero Jesús no se está refiriendo a eso. Porque dice, si fueran realmente hijos de Abraham, seguirían el ejemplo de Abraham. ¿Cuál ejemplo? Fe y obediencia. Pablo lo dice de esta manera. Romanos 9, del 6 al 9, la primera parte. Dice, no estoy diciendo que Dios no haya cumplido sus promesas con el pueblo de Israel, pero no todos los judíos son realmente parte del pueblo de Israel. Ni todos los descendientes de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, pues Dios le había dicho, tu descendencia vendrá por medio de Isaac. Y está refiriéndose a la promesa de Dios a Abraham. Y entonces la interpreta, versos 8 y 9. Esto significa que nadie es hijo de Dios solo por pertenecer a cierta familia o raza. Al contrario,
la verdadera familia de Abraham la forman todos los descendientes de Isaac, porque Isaac fue quien nació para cumplir la promesa que Dios le hizo a Abraham. Y quiero aclarar algo. Cuando dice los descendientes de Isaac, no se está refiriendo nuevamente a una familia, sino se está refiriendo a los que descienden de la promesa, del cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, que tenía que ver con Isaac. Gálatas 3:7 lo amplía y dice que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que tienen fe. Y dice así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. En otras palabras, mis amigos, la nacionalidad es irrelevante. Es irrelevante. Pertenecer a Cristo es ser la verdadera descendencia de Abraham y ser herederos de esa promesa. Pablo sigue hablando del tema en Gálatas 3 y dice, y ahora que ustedes, está hablándole a gentiles, no descendientes físicos de Abraham, les dice, y ahora que pertenecen a Cristo, son verdaderos hijos de Abraham. Son sus herederos y la promesa de Dios a Abraham les pertenece a ustedes. Quiero aclarar nuevamente, y eso está en relación con la primera aclaración que hice. Aquí no está diciendo que como somos herederos de Abraham, nosotros vamos a recibir la misma promesa de ser engrandecidos, de ser bendecidos. No se está refiriendo a eso. Nuevamente, la Biblia sí lo dice y sí lo enseña. Nosotros tenemos que orar por eso y tenemos que trabajar fuerte y Dios nos va a bendecir. Pero esto no está hablando de eso. Está hablando de la bendición que vendría por medio del Mesías. A eso se está refiriendo. Todos los creyentes judíos y gentiles que conformamos hoy la iglesia o que han conformado la iglesia en todos los siglos, somos los herederos de la promesa hecha a Abraham desde el principio. Génesis 22, 17 y 18 dice así. Nuevamente Dios está reafirmando su promesa con Abraham y le dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Pero enfatizo esta frase, y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. O sea, tus enemigos no van a poder contra ti. Y dice en el verso 18, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Ahora, déjeme leer otro versículo, a ver si le encontramos alguna similitud. Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. No está hablando de Pedro, está hablando de la declaración que Pedro hizo antes. Por tiempo no la leemos toda. Cuando Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Pero volvamos a Mateo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no podrán vencerla. No podrán vencerla. Ahora, llamamos su atención a esto. Y las puertas del infierno no podrán vencerla. ¿Qué fue lo que Dios le dijo a Abraham? Y tu descendencia poseerá la puerta de tus enemigos. En otras palabras, tus enemigos no podrán contra ti. Y después Jesús le dice a Pedro, pero es un mensaje para la iglesia, ni el infierno va a poder contra ustedes, ni el peor enemigo que tienen va a poder contra ustedes. ¿Te da cuenta cómo se conectan estas palabras? Porque Dios no estaba hablando de la simiente física nada más de Abraham, sino estaba hablando de la simiente espiritual. Y lo más importante de todo esto es que la simiente final o ideal de Abraham es Cristo mismo. Gálatas 3:16 dice así. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes,
como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esta palabra simiente se podía tomar en sentido plural o sentido plural. ¿Y cuál es el otro? Singular, gracias, gracias. Plural o singular. Sin embargo, gramaticalmente la oración en el original está en singular y eso es lo que Pablo llama la atención. Y por eso también es que Mateo 1:1 dice esto. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Jesucristo es la simiente de Abraham. El maestro y comentarista Lawrence Richards dice así: porque como la verdadera semilla de Abraham es Cristo, el Hijo de Dios, y quienes creen son llevados a la unión con Cristo por la fe, entonces nos convertimos en hijos de Dios a través de él, en descendencia espiritual de Abraham, y heredamos con Cristo la bendición que Dios le prometió a Abraham. Eso es maravilloso. Pero vamos un poco más, poquitito más. Gálatas 3:13 y 14. Pablo dice esto: Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero. Así sucedió para que, oiga, por medio de Cristo Jesús, la bendición prometida a Abraham llegara a las naciones y para que por la fe recibiéramos el Espíritu según la promesa. Scott McKnight, es un comentarista bíblico, dice: en las promesas de Abraham encontramos el plan de Dios, su plan general para el mundo. Dios ha entrado en una relación con su pueblo avalada por un juramento irrevocable. Está hablando de la promesa a Abraham, un juramento irrevocable, y esta es la única forma en que las personas entran en comunión con Dios. Por eso es que la ley no sirve para entrar en comunión con Dios, solamente la gracia. Solamente la gracia. Jesús es el Mesías. Jesús es la provisión de Dios para salvar a la humanidad caída del pecado. Y con esto concluimos. La promesa de Génesis 3:15 acerca de las dos simientes, la de la serpiente y la de la mujer, se define más cuando Dios escoge libremente a Abraham para levantar desde allí a su propio pueblo, de donde vendría el Mesías, quien finalmente aplastaría la cabeza de la serpiente. Dios demuestra que es soberano y todopoderoso cuando Él ejerce su control sobre las genealogías y sobre el curso de la historia para que su plan perfecto se cumpla. Jesucristo es la simiente de Abraham y Él es la cabeza de la iglesia. Y nosotros como iglesia somos herederos de la promesa de Abraham por medio de Jesús. Y no podemos menos que decir: gloria a Dios, porque solo por medio de la fe podemos ser parte de la familia del Señor y recibir su salvación eterna. Y ahora sí, démosle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. La simiente de la mujer es la simiente de Abraham y la simiente de Abraham es Jesús el Mesías. Y por medio de él nosotros hemos llegado a ser hijos de Dios. Y por eso celebramos este tiempo de la Santa Cena. Quiero pedirle a los hermanos, por favor, que pasen al frente.
Y quiero pedirles que oremos. Señor, te damos gracias, Señor. Gracias. Porque cuando nosotros vemos en tu palabra, ya no viendo episodios específicos, sino cuando empezamos a ver cómo se conecta toda esa gran historia desde el principio de la humanidad, cómo tú hiciste provisión de salvación desde el principio mismo, cuando el pecado todavía estaba caliente, digámoslo así, en ese momento, cuando tú le dijiste a la serpiente que la serpiente sería vencida. Y le dijiste a la mujer que de su simiente, de la simiente humana, pero de ella, de la mujer, saldría quien vencería definitivamente a esa serpiente que era nada más y nada menos que el diablo. Desde ahí, nosotros sabemos que todo lo demás está hecho y está dicho. Aunque hoy pasemos por aflicciones, sabemos que desde el principio mismo tú derrotaste al enemigo con esa promesa que le diste a Adán y a Eva. Y esa promesa tuvo mucha oposición en todo el tiempo de la historia. Oposición de enemigos, pero también oposición de circunstancias. Mujeres estériles en la familia del Mesías, a edad avanzada en el caso de Abraham y Sara. Pero eso nunca te detuvo a ti. A pesar aún de los altibajos en la historia de la genealogía de Jesús, aún así tú mantuviste esa simiente santa corriendo por ahí. Esa simiente que depende de esa promesa dada en Génesis, que empezó desde ahí. Esa simiente que tú desarrollaste a través de Abraham al escogerlo a él. Y que tú mantuviste viva aún en los momentos más difíciles de esta familia o de esta descendencia. Señor, nos vemos retratados ahí, porque nosotros somos así. Tenemos buenas intenciones, pero inmediatamente caemos. Pero tú no nos desechas y te damos gracias por eso. Tú no desechaste a Adán y a Eva y los destruiste, sino mantuviste una puerta abierta y diste una promesa, no solo de una restauración futura, sino de una victoria completa asegurada. Por eso cuando vemos desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos cómo esa palabra que será aplastada la serpiente se cumple hasta el final. Pero el enemigo ha sido vencido y te damos gracias por eso. Reconocemos, Dios, que tú controlas la historia y controlas también las genealogías, porque eso fue lo que pasó, eso es lo que vemos en la historia del Mesías y sabemos que tú lo haces en nuestras propias vidas. Tú controlas nuestra historia, controlas nuestras familias y aún en los momentos más difíciles, tú siempre estás con nosotros y abres una puerta para que haya salvación, para que haya restauración, y te damos gracias. Señor, gracias, porque tú, por medio de Jesús, resolviste el problema más grande que tenemos y es el pecado. Porque antes de ser salvos por Jesucristo, estábamos condenados al infierno y no había manera de salir de ahí o de cambiar ese destino, solamente a través de ese Mesías que fue prometido. Ese Mesías del cual celebramos en este tiempo el nacimiento. Ese Mesías que aunque algunos lo olvidan y celebran otras cosas, nosotros no lo olvidamos, sino estamos agradecidos en nuestro corazón. Y podemos decir, como cantamos al principio, al mundo paz nació Jesús, que eso fue el anuncio de los ángeles cuando dijeron, llegó el día, el Mesías llegó. Y lo dijeron con la misma alegría que nosotros un día entregamos nuestra vida a ti y entendimos que las cosas pasadas quedaron atrás y las cosas empezaron a ser nuevas. Y no solo nuevas, mucho mejores. Gracias, Dios, por darnos esa promesa y por cumplirla. Gracias, Jesús,
por venir a morir en una cruz para salvarnos. Y gracias por este tiempo, porque este tiempo de la Santa Cena es como un refrigerio para nosotros. En medio de los problemas de la vida, el que tengamos oportunidad nosotros, la simiente de Abraham espiritualmente por medio de Jesús, es que tengamos la oportunidad de estar juntos para recibir de ti fuerzas nuevas, para recibir de ti bendición y recordar por qué la recibimos, por tu muerte en esa cruz. Ponemos este tiempo en tus manos y te pedimos que sea un tiempo de encuentro contigo, buen Dios, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quiénes pueden tomar la Santa Cena? Todos aquellos que han entregado su vida a Jesús. Así que, hermano, si tú entregaste tu vida a Jesús, bienvenido a la mesa del Señor. Hermanos servidores, por favor. Sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste y fue por mí, por amor. Sobre todo poder y rey, sobre toda humanidad y ley, sobre todo lo creado por tu mano, tú inventaste todo, mi Señor. Sobre todo reino y nación, y maravillas que el mundo conoció, sobre toda riqueza y esplendor, nada se compara a ti, mi Dios. En la cruz moriste por amor, no bastó dolor y humillación como flor que alguien pisoteó, quedaste y fue por mí, por amor. Quiero preguntar, ¿a alguien le falta? ¿No tiene los elementos?
¿Todos fuimos servidos? Muy bien. Ahorita que cantábamos este canto, pensaba en algo, en lo doloroso que fue para Jesús ese tiempo. Y a veces no magnificamos las cosas o no es la palabra correcta, no dimensionamos correctamente porque no entendemos cuál era el problema del pecado. El pecado terrible, es terrible y por eso murió Jesús. Por eso Jesús dio su vida por nosotros y por eso nosotros somos salvos por Él. Y nunca debemos de olvidar esto, porque en la medida que lo olvidamos, empezamos nosotros a hacer de menos al Señor y a su sacrificio. Por eso celebramos la mesa del Señor, para poder hacer memoria de Él. Dice la Biblia, palabras del apóstol Pablo en 1 Corintios 11:23, dice: yo recibí del Señor lo mismo que les he enseñado a ustedes, que la noche que fue entregado el Señor Jesús tomó pan y que luego de dar gracias lo partió y dijo: tomen y coman. Esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Me costó, pero ya lo hice. Hagan esto en memoria de mí. Hagámoslo juntos, hermanos. Gracias, Jesús, por dar tu vida. Tú eres el pan que descendió del cielo. Tú eres el Mesías escogido, el único que podía pagar el precio de salvación. Y lo hiciste, no porque necesitaras hacerlo, sino porque nos amas y porque obedeciste al Padre y trajiste salvación. Nunca podremos entender la dimensión del sacrificio que tú hiciste, a pesar de que nos esforcemos, porque el pecado es demasiado terrible aún para nosotros. Solo nos queda darte gracias. Gracias, Señor. Gracias. Asimismo, después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en mi memoria. Por lo tanto, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Hagámoslo, hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, gracias, Señor. Gracias por sacrificarte por nosotros. Señor, gracias, porque con tu muerte en esa cruz y con tu sangre derramada, tú sellaste un nuevo pacto. Ya no el pacto de la ley con Moisés, sino sellaste el pacto hecho con Abraham y que viene desde el inicio mismo de la humanidad, el pacto de la gracia. Y es porque solo a través de ti, Señor, nosotros podemos encontrar salvación y vida eterna. Lo hacemos con gratitud, lo hacemos recordándote a ti y lo hacemos viendo al futuro. Porque tu palabra enseña que un día vamos a hacer esto, pero ya no será simbólico, sino estaremos sentados en la mesa del Cordero. Estará el novio, que eres tú, Jesús, y estará la novia ataviada, que somos nosotros, la iglesia. Y estaremos en ese lugar y vamos a compartir el pan y el vino. Y esta vez será para gozarnos en tu presencia por toda la eternidad. Te damos gracias, Señor, por esto. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios.
Y déjenme, por favor, terminar con una oración para poner en manos del Señor las ofrendas que traemos al alfolí. Póngase de pie, por favor. Antes de orar, ahorita me acordé de algo que quería compartir con ustedes. Yo no sé si a ustedes les gusta la música clásica. Yo aprendí a disfrutarla desde niño. Mi papá la ponía y yo la disfruto. Pero hay una obra en particular, que es una obra muy especial. Yo la oigo en el año varias veces, pero ahorita que estoy estudiando para esta serie, la estoy oyendo la semana pasada, esta semana, y me estoy refiriendo a una obra que se llama El Mesías. Fue escrita por George Frederick Händel hace casi 300 años, pero no solo es una música hermosa, la letra está hecha de coros y de piezas para solistas, pero la letra completa de esa obra está basada en la Biblia. Profecías de Isaías, de Miqueas, Salmos, están los evangelios, está las cartas de Pablo, Apocalipsis. De hecho, de ahí es de donde sale aquel famoso canto o coro que escuchamos en esta época de Navidad, que se llama Aleluya. Creo que todos lo hemos oído. No es de Navidad. El aleluya está puesto en la historia en la resurrección de Jesús. Y yo, de verdad, y a mí me conmueve, porque últimamente lo que estoy haciendo es que mientras escucho tengo la letra frente a mí. Está en inglés, las mejores versiones están en inglés, no he encontrado una buena en español, pero tengo una versión, tengo escrita la letra en inglés y a la par en español. El inglés no es lo mío, pero uno lo puede seguir. Pero más que eso, usted se da cuenta lo que va diciendo y cómo narra la historia del Mesías. Narra la historia del Mesías desde los anuncios en Isaías hasta su ascensión al cielo, con miras a que Él regrese. ¿Por qué se lo cuento? Yo le animo, yo no sé si le gusta o no le gusta esta música, pero creo que esta obra es una obra inspirada por Dios. Händel hizo la música, un señor de apellido Jensen fue el que recopiló los pasajes. Mire, yo le digo, con esto se lo digo todo. Si muchos de los cantos que hoy se cantan en las iglesias tuvieran el 5% de la Biblia que tiene ese oratorio, sería diferente todo. Con eso se lo digo. Quería compartírselo. Pero ahora sí vamos a orar y vamos a orar y le vamos a pedir al Señor su bendición por las ofrendas. Dios, te damos gracias, porque no solamente nos diste salvación, también tú nos sostienes, también tú nos bendices, también prosperas el fruto de nuestro trabajo. Y por eso, Señor, traemos a tu altar, no con tristeza ni por necesidad, traemos a tu altar nuestras ofrendas, Dios, que son el resultado de nuestro trabajo. Lo hacemos con un corazón alegre porque te amamos. Lo hacemos con un corazón alegre porque queremos honrarte a ti, Señor, porque reconocemos que tú eres el dueño de todo, aún de las fuerzas que nos das y de las oportunidades que nos das para poder trabajar. Y por eso lo traemos, Dios, porque sabemos que esos son los recursos que utilizaremos para poder llegar y llevar a otros tu palabra, para poder cumplir la misión que nos has dado. Señor, gracias porque nos permites hacerlo. Y te pedimos, Dios, que tú multipliques esos recursos. Y yo te pido por cada familia y te pido que los bendigas, Dios. Te pido que los prosperes y que no solamente les des lo necesario, sino en abundancia, para que puedan no enamorarse del dinero, sino que puedan ellos bendecir a otros y puedan de esa manera ser instrumento en tus manos. Señor, gracias por esos recursos que nos das, que traemos al alfolí con todo nuestro corazón. Te pedimos también tu bendición esta semana, Dios, y te pedimos que sigas hablándonos en esta semana sobre la grandeza de esa promesa del Mesías y cómo tú prometiste la salvación y tú la cumpliste. Y que eso nos afirme, Dios, para caminar en obediencia a ti, para caminar confiando en ti,
porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú eres el Señor soberano, todopoderoso, el dueño de todo lo que hay, y eres el Señor de la historia y de nuestra historia. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, que la gracia del Señor brille sobre sus vidas. Nos vemos el próximo domingo y no olvide pasar por su tarjeta para nuestra cena navideña. Bendiciones.